El historiador griego Heródoto de Halicarnaso, conocido como el padre de la historia, visitó Egipto en el siglo V a.C., cuando el país estaba sometido al imperio persa. Según él, los sacerdotes le dijeron que las pirámides fueron construidas por 100.000 esclavos que trabajaban a golpe de látigo. No sabemos si estos sacerdotes lo engañaron deliberadamente o simplemente desconocían la historia de sus ancestros, puesto que ya habían pasado más de 2 milenios desde que se erigieron las pirámides de Giza. Hoy en día sabemos que este dato es rigurosamente falso, aunque es una creencia que todavía está muy extendida en el imaginario popular. Además de otras pruebas que lo confirman, en la década de los 90 del pasado siglo se descubrió el poblado en el que trabajaron los constructores del complejo de Giza, que en conjunto no debían superar los 20.000 hombres, los cuales eran reclutados por todo el país y estaban perfectamente estructurados y jerarquizados laboralmente. Lógicamente el trabajo debía ser muy duro, pero cobraban un salario e incluso contaban con un equipo médico que atendía las necesidades de dicha comunidad. Eran humanos y es muy probable que no todos aceptaran con gusto este estatus laboral, pero hay que tener en cuenta que el faraón era quien garantizaba el orden cósmico a través de su relación con los dioses, y participar en la construcción de su tumba significaba congraciarse con la divinidad. También, para que la maquinaria del Estado funcionara, era necesaria la participación de la población, construyendo canales de irrigación, infraestructuras o obras militares, que solían acometer cuando el Nilo se desbordaba y regaba los campos, tiempo en el que los labradores se hallaban desocupados. Por lo tanto, no existía un concepto de esclavitud tal y como nosotros lo entendemos, pero eso no quiere decir que no hubiera servilismo, servidumbre o abusos. La sociedad egipcia en cuestión era muy avanzada para la época, pero no era perfecta. Los que sí que carecían de libertad eran los prisioneros de guerra, en general nubios y libios, o incluso, como creen algunos, los antepasados de los hebreos, que son vinculados hoy en día a los hicsos, y que permanecieron en el país del Nilo tras la expulsión de estos como prisioneros de guerra. De ahí derivaría el supuesto éxodo de Moisés por el Sinaí huyendo del faraón, hecho que pese a los miles de estudios realizados sobre el tema, no se ha conseguido sobre el mismo un consenso para situarlo cronológicamente, y que puede incluso que se haya exagerado o que forme parte de una concepción mitológica de la Biblia, que no histórica. En general, los prisioneros de guerra solían terminar enrolados en el ejército egipcio como mercenarios, o eran liberados tras un tiempo sirviendo al faraón en obras estructurales o en las minas. Es cierto que hay constancia de que en épocas de crisis, como por ejemplo los periodos intermedios, se compraron esclavos en los mercados asiáticos o se esclavizó a parte de la población, pero esto respondía a la situación de desorden y anarquía que imperaba en estas épocas convulsas, desapareciendo estas prácticas cuando el Estado volvió a disponer de un gobierno afianzado. En la sociedad egipcia existían, eso sí, los llamados dier, que eran criados domésticos o sirvientes, que podían disponer de bienes propios y algunos derechos legales, aunque disfrutaban de muy pocas libertades. Es decir, mantenían un estatus de casta inferior, y si huían, el castigo al que eran sometidos si eran atrapados era la muerte. Generalmente, y pese a la precariedad de la situación en la que se hallaban, no eran maltratados,
puesto que tenían el derecho a denunciar a sus patrones si abusaban de ellos. Corre una leyenda muy extendida que dice que el faraón de la sexta dinastía Neferkara Pepi untaba el cuerpo de sus esclavos con miel para que atrayeran a las moscas y éstas no le molestaran. Esto es rigurosamente falso. Primero, porque no se ha aportado ninguna prueba que lo corrobore. Segundo, porque los faraones no tenían esclavos a los que vejaran de esta manera. Y tercero, porque la miel era un bien muy escaso y caro. No existía el azúcar y era utilizada como ungüento o para cocinar dulces y pasteles, lo cual agotaba todas las existencias. A partir del Reino Nuevo empiezan a verse casos que podríamos definir como de esclavitud, cuando empezaron a aparecer egipcios que se vendían para evitar la extrema pobreza, o cuando se privaba de libertad y se sometía a trabajos forzados a gente que había delinquido gravemente. Pero en general imperaba la humanidad. El llamado papiro de la adopción nos dice que una esclava parió 3 hijos y que su amo los alimentó y los educó para finalmente adoptarlos, puesto que ningún mal le habían provocado, y así les concedió la libertad. Durante la dominación griega por parte de los macedonios, la trata de esclavos se desarrolló en Egipto exponencialmente.